Los aparatos ortopédicos cumplen un papel sumamente importante en el área de rehabilitación y cumplen diversos objetivos muy importantes, como la corrección de deformidades con rigideces articulares, la prevención de ciertas deformidades, el ser aparatos funcionales para suplir algún déficit transitorio o definitivo. También pueden utilizarse con fines solo estéticos. Se distinguen dos tipos de aparatos: las prótesis, que son aparatos para reemplazar partes faltantes del cuerpo. Cuando reemplazamos una parte amputada son exoprótesis, y cuando reemplazamos algún componente interno son endoprótesis. Por otro lado, tenemos las órtesis, que son todos los demás aparatos que se encuentran en contacto permanente o parcial con el cuerpo del sujeto. Antes era utilizado el término férula, ahora se utiliza el término órtesis. Aquí también debemos incluir lo que son los corsés, zapatos especiales y plantillas ortopédicas, que son simplemente una forma particular de órtesis. Por otro lado, tenemos las ayudas técnicas o gadgets, que son ayudas para las personas con discapacidad para que ellos puedan hacer ciertos gestos o actividades de la vida diaria o profesional. Incluyen sillas de ruedas, bastones y otras ayudas de marcha. Órtesis de miembros superiores. Están principalmente representadas por órtesis de mano. Se utilizan numerosos modelos para múltiples afecciones como las neurológicas, traumáticas y reumáticas de la mano. Las variaciones en función de su causa consiste sobre todo en el medio de aplicación, ya que un mismo aparato puede ser usado en indicaciones diversas. Para comprender mejor su empleo, hay que clasificarlas según civil. Las clasificamos de la siguiente manera: órtesis posturales, órtesis correctoras, órtesis funcionales estáticas, órtesis funcionales dinámicas y órtesis de codo y hombro. Las órtesis posturales tienen por objeto mantener una articulación en buena posición para evitar que se deforme o para aliviar el dolor articular. Las órtesis correctoras tienen por objeto la corrección de una deformidad o rigidez articular, pero también pueden ser utilizadas para llevar a cabo una postura preventiva. Tenemos órtesis de fijación rígidas, como los yesos sucesivos de corrección o la férula, por ejemplo, de abducción para la displasia de cadera infantil. También tenemos las órtesis de fijación elástica por medio de tractores de goma, láminas metálicas, cuerdas de piano o muelles. Un ejemplo es la barra lumbrical, llamada así por su acción análoga a los músculos lumbricales. Impide la hiperextensión de las metacarpofalángicas. También tenemos lo que son las órtesis funcionales estáticas. En este caso, estabilizan una articulación para facilitar la acción de la articulación más distal. Por ejemplo, la estabilización de la muñeca en una parálisis medial con tendencia a la mano caída consigue una mejor acción de los flexores de los dedos. También tenemos las órtesis funcionales dinámicas, que son órtesis que aplican una fuerza exterior a la articulación, ayudando o supliendo músculos deficitarios. La fuerza exterior puede ser implementada por un muelle, un tractor elástico o el potenciador de extensión del pulgar, que compensa la deficiencia del extensor largo del pulgar, ese como un ejemplo. Por último, lo que son las órtesis de codo y hombro tienen una indicación menos frecuente que la de las manos. A veces su utilización es para mantenimiento postural del codo o del hombro, pero pueden resultar poco eficaces porque es difícil de adaptarlas y los resultados a menudo son decepcionantes. Luego tenemos las órtesis de miembro inferior. Estas pueden tener por objeto la corrección o prevención de una deformidad articular, pero en la mayoría de los casos se trata de aparatos para la marcha. Pueden aplicarse la misma clasificación que adoptamos para el miembro superior. Las posturales se usan mucho, sobre todo en afecciones neurológicas, para prevenir rigideces articulares. Las correctoras tienen un papel importante en la reducción de un equino o un flexum de rodilla. Algunas confecciones son de plástico, pero la mayoría de los casos se utilizan como material de metal y cuero. También tenemos lo que son las férulas neumáticas hinchables. Tenemos la clasificación de aparatos de pie, que son dispositivos antiequino. Tienen por objeto impedir la caída del pie en los casos de parálisis de dorsiflexores del pie. Algunos son una simple adaptación fácil realizada con medios simples como tensores elásticos, que va desde la parte anterior del zapato al cinturón o a una abrazadera situada en la parte alta de la pierna. Luego tenemos las órtesis hasta el muslo o bitutores largos de pierna, que son ya un aparato importante que sirve para compensar un déficit muscular, especialmente de los cuádriceps. Y por último tenemos las órtesis hasta el muslo con cinturón pélvico, cuando hay insuficiencia de la musculatura de la cintura pélvica.
En este caso puede ser necesario un aparato más complejo complementando la órtesis hasta el muslo con una articulación para la cadera. Puede tratarse de un cinturón pélvico con articulación de cadera móvil, aunque frecuentemente limitada por un tope o un cierre de bloqueo. Órtesis de tronco y cuello. Se emplean para suplir una deficiencia muscular del tronco, como por ejemplo la poliomielitis anterior aguda o la paraplegia. También para inmovilizar un raquis doloroso o para corregir una desviación lateral de la columna, como la escoliosis. Las vamos a clasificar según su utilidad. Tenemos los corsés empleados en la parálisis del tronco. Pueden ser utilizados para solidizar los miembros inferiores y el tronco o para lograr una inmovilización correcta del tronco a fin de limitar o corregir actitudes viciosas. Estos aparatos se confeccionan de cuero, metal o plástico. Corsés hasta las costillas flotantes. Llevan a cabo una mejor fijación de la cintura pélvica y tienen la misma indicación para compensar un déficit de la musculatura pélvica. Limita los movimientos de lateralización y rotación de los miembros inferiores, pero por el contrario fija poco el raquis. Tenemos en ellos también el corsé hasta el apéndice cifoides y llegando por atrás a la punta de la escápula. Este consigue una buena solidarización del tronco, es decir, una buena estabilización del tronco con los miembros inferiores y una fijación del tronco en sentido anteroposterior. Está indicado principalmente en el déficit de abdominales o musculatura abdominal y de los espinales medios e inferiores. También tenemos el corsé hasta la región subaxilar, que tiene igual un efecto que el anterior, el mismo efecto que el anterior, pero además puede contener grandes inflexiones laterales del raquis. Tenemos también el corsé hasta la región infraclavicular por delante y la espina de la escápula por detrás. En la clasificación principal también vamos a encontrar lo que son los lumboestatos o fajas lumbares, que son cerradas, están indicadas temporalmente en las lumbalgias por hernia discal. La mayoría de veces los lumbostatos son de tela con ballenas y existen infinidad de tipos según la importancia del armazón. También tenemos minervas y collares, se utilizan con el fin de limitar los movimientos del cuello o inmovilizar rigurosamente el cuello en las insuficiencias musculares o las lesiones del raquis cervical. Vamos a encontrar también los collares de Schranz, constan de un apoyo mentoniano y un apoyo occipital. En la parte inferior tienen un apoyo esternal y apoyos claviculares que no limitan el tórax. Tenemos las minervas propiamente dichas, que constan también de un apoyo occipital, pero el apoyo inferior desciende mucho más abajo en el tórax, asegurando una mejor fijación del raquis cervical. Vamos a encontrar también los corsés para escoliosis, se utilizan habitualmente dos: el corsé lionés de Stangara, que tiene apoyos ilíacos axilares y laterales, y el corsé de Milwaukee, que tiene apoyo occipital y mentoniano. Su empleo ha de asociarse necesariamente a una reeducación sin el corsé, es decir, fisioterapia, corrección activa. Y el corsé anticifosis, también un medio terapéutico para asociar específicamente a ejercicios de cinesiterapia, es decir, utilizando fisioterapia. Plantillas y calzado ortopédico. Las plantillas ortopédicas pueden usarse tanto en un calzado comercial como en un calzado ortopédico. Su indicación debe hacerse después de un minucioso examen del pie, preferentemente en un podoscopio y tomando las huellas plantares. Reunimos en un cuadro las plantillas prescritas con mayor frecuencia. Lo que es el calzado ortopédico puede tratarse de zapatos adaptados a una órtesis de marcha. Siempre que sea posible, se utilizarán zapatos de serie suficientemente amplia para admitir una plantilla compensadora si es preciso. En un determinado número de casos es necesario utilizar el zapato ortopédico. Tanto si se usa aisladamente o se asocia a una órtesis, el zapato ortopédico puede emplearse por 4 motivos. 1. Compensar una deformidad del pie. 2. Corregir una deformidad. 3. Prevenir una deformidad. Y 4. Modificar el apoyo. En lo que se refiere al zapato ortopédico, se divide en calzado compensador. Los zapatos con alza están indicados para acortamientos de más de 2 centímetros. Si hay más de 4 centímetros, el zapato tendrá que ser lo suficientemente cerrado para impedir que se salga durante la marcha. La compensación de un equino rígido requiere una alza posterior, pero solo está indicada cuando no es posible la corrección o el paciente la rechaza. Un pie flácido puede corregirse con una bota de caña alta. El pie valgo puede compensarse con contrafuertes altos que repartan bien el apoyo.
En cambio, el pie varo es difícil de compensar porque el apoyo del borde externo del pie se hace en una superficie muy reducida y es necesario un calzado cuidadosamente adaptado. Luego tenemos el calzado corrector, que está especialmente indicado a los niños con complemento a la fisioterapia, ojo, fisioterapia, y la postura con férulas nocturnas. Tiene que tener un contrafuerte bien adaptado, ya que frecuentemente es mal tolerado. Y por último tenemos el calzado para modificar el apoyo. Este está indicado en ciertos casos de pie doloroso, particularmente en reumatología. Ayudas de marcha o ayudas técnicas. Aquí encontramos bastones, muletas, andadores, etc., que de manera provisional ayudan a facilitar la reeducación de la marcha o de forma definitiva resultan necesarios como ayudas de marcha. Sea cual sea el tipo utilizado, tiene que cumplir con un requerimiento básico. La contera tiene que adherirse bien al suelo y por ello será de goma blanda y cóncava. La empuñadura ha de permitir una presa eficaz y en casos de mano reumática o espástica puede tener que ser modificada adecuadamente. La longitud debe adaptarse individualmente. Un bastón, por ejemplo, debe tener en general la empuñadura a nivel del trocánter mayor del sujeto de pie y con los brazos caídos. Los bastones simples pueden ser en T, en escotadura o encallado y a veces graduables. Los bastones canadienses tienen empuñadura en una escuadra y apoyo más o menos cerrado en el antebrazo. Son algo embarazosos, pero proporcionan mejor equilibrio. También estos pueden ser graduables. Tenemos también los trípodes o caballetes que se emplean preferentemente para la reeducación, pero pueden hacerse necesarios de forma definitiva en algunos pacientes de edad o paralíticos cerebrales. Su interés reside en la gran estabilidad que proporcionan. Las muletas axilares no suelen gustar a los pacientes que las encuentran poco estéticas, pero presentan la doble ventaja de su estabilidad y de permitir soltar la mano mientras se sujeta la muleta en el hueco axilar. Si están mal almohadilladas o se utilizan incorrectamente, pueden dar lugar a compresiones nerviosas o vasculares. Los andadores o cuadros de marcha son con ruedas o sin ellas. Pueden ser una ayuda en la reeducación de la marcha, pero deben ser abandonados lo antes posible. Aquí intervenimos mucho los fisioterapeutas en no dejar que el adulto mayor pueda acostumbrarse, por ejemplo, a este tipo de ayudas, que a posteriori lo que trae son limitaciones de marcha. Solo hay que usarlas cuando es estrictamente necesario. Muy bien, vamos a hablar acerca de lo que son las prótesis de miembro inferior. Para poder comprender su biomecánica es muy importante entender tres componentes que están íntimamente relacionados, como lo son el encaje, el sistema protésico subyacente y los sistemas complementarios. En el caso del encaje, su función es doble, que es permitir el apoyo del paciente a la prótesis para caminar o estar de pie y asegurar la contención de la prótesis cuando el individuo la levanta del suelo. En lo que respecta al principio de construcción del encaje según los niveles, esto quiere decir que para poder entender el funcionamiento de una prótesis es muy importante entender a qué nivel se ha realizado la amputación. En este caso tenemos el primer nivel de amputación, que es CIME y amputaciones similares. La amputación CIME es la desarticulación de la tibiotarsiana. Si se tiene éxito, permite el apoyo de la extremidad del muñón y la conservación de la cubierta del talón. En este caso, el encaje no tiene otra misión que orientar la parte inferior de la prótesis e impedir que gire en el sentido axial de la pierna. Luego tenemos las amputaciones de pierna. El apoyo se hace de preferencia en la zona subrotuliana y las caras laterales de los cóndilos tibiales. Un contraapoyo posterior asegura la estrecha relación entre estas regiones del muñón y las correspondientes al encaje. Luego tenemos la amputación de muslo. La mayor parte de la carga se hace en el isquion, apoyado sobre un asiento o especie de asiento formado por el borde posterior ensanchado de la entrada del encaje. Luego vamos a tener lo que es la amputación por desarticulación de la cadera. En este caso, el encaje o cascarón envuelve la nalga en su contorno, pasa por encima de la cresta ilíaca, se separa de la espina ilíaca anterosuperior, bordea hacia adelante el pie inguinal, pasa a distancia de las últimas lumbares y vuelve a la cresta ilíaca. Y por último vamos a tener la amputación interilio-abdominal,
El principio es el mismo del aparato anterior, con la diferencia de la ausencia del isquion. El apoyo de la cáscara es mucho más precario y la adaptación es más difícil. Todos estos pacientes caminan con apoyos, con uno o dos apoyos. En este momento encontramos los componentes. El encaje descansa sobre un sistema protésico subyacente que comprende en el mejor de los casos tantas articulaciones protésicas como articulaciones anatómicas faltantes. Estas se dividen en sistemas tobillo-pie, las articulaciones de rodilla y las articulaciones de cadera. En el sistema tobillo-pie, el conjunto de movimientos articulares se han simplificado reduciéndolos a un discreto movimiento de flexo-extensión producido en la metatarsofalangica y a la flexión y extensión y ligero varovalgo de las articulaciones del retropié. Luego encontramos las rodillas protésicas. Estas pueden ser rodillas fijas o rodillas libres. Las fijas son articulaciones bloqueadas en posición de extensión. El amputado deambula así sin peligro de fallo de apoyo. Cuando va a sentarse manipula una palanca que desbloquea la articulación y la rodilla se flexiona, reduciendo el estorbo de la misma. En lo que son las rodillas libres, se trata de articulaciones en las que el movimiento de extensión queda fijado por un freno y el de flexión queda libre. Durante la fase pendular de la marcha, la inercia del movimiento del segmento de la pierna provoca un movimiento de flexión de rodilla primero y luego uno de extensión después por el mismo peso de la prótesis y la gravedad. Es un juego de fuerzas. Hay numerosos tipos de rodilla que mecánicamente se clasifican en rodillas monocéntricas, también llamadas a eje simple, y rodillas policéntricas, llamadas también fisiológicas por imitar la rodilla humana, en la que el eje se desplaza en el transcurso del movimiento. Por último tenemos las articulaciones protésicas de la cadera. Son articulaciones monocéntricas. En las prótesis llamadas canadienses, el eje de la articulación está por delante de la línea de carga. Cuando el amputado se apoya en la prótesis, el movimiento de extensión que se produce queda limitado por un tope. Durante la fase pendular, la inercia del miembro protésico que se desplaza hacia adelante provoca entonces un movimiento de flexión. Sistemas protésicos complementarios. Se trata de sistemas de contención y de dispositivos ajenos a la prótesis para paliar algunos defectos. Tenemos la suspensión. Cuando el muñón no es suficiente, la prótesis suele asegurarse por medio de diversos tirantes, cinchas y cinturones. Este es especialmente el caso de las prótesis clásicas que exigen como mínimo una bandolera que habitualmente se fija por delante y detrás del encaje y se apoya en el hombro opuesto. También tenemos los dispositivos complementarios. En ellos están las bandas pélvicas. Se trata de una férula metálica para prótesis de muslo que se fija por abajo de la cara externa del encaje y por arriba a un cinturón y que está articulada para permitir la flexión de cadera. Su objetivo es limitar la desviación del encaje hacia afuera cuando el sujeto se apoya sobre la prótesis. Luego tenemos los dispositivos neumáticos para encajes de contacto. Se destina a compensar en cierta medida los cambios de volumen del muñón colocándolo frente a las zonas que adelgazan de preferencia. No debe nunca quedar interpuesto entre las prominencias óseas del muñón y las zonas correspondientes del encaje. Prótesis de miembros superiores. En este caso también necesitamos entender el componente de encaje, los componentes o sistema protésico subyacente y los sistemas de control y suspensión. En el caso del encaje en los miembros superiores, este encaje de contacto parece ser la mejor forma de protetizar los muñones de la extremidad superior. A este nivel tiene las mismas ventajas que en el miembro inferior y también el mismo inconveniente, que es esa necesidad constante de la adaptación al muñón. En lo que concierne a los sistemas protésicos subyacentes o los componentes, tenemos fundamentalmente los codos protésicos y los sistemas o dispositivos terminales. Cada uno, para ser utilizable, exige un control activo por el amputado. Las prótesis tradicionales no cuentan prácticamente más que con la antepulsión del hombro opuesto, cuyo movimiento transmitido por cable produce un movimiento simultáneo en la articulación controlada. Estas prótesis se reducen habitualmente a proporcionar al paciente el control de una sola articulación. En lo que respecta a los codos protésicos, estos se ponen en los amputados de brazo o desarticulados de hombro. No pueden ser movidos más que a costa de artificios
muy entorpecedores más que útiles. Ordinariamente se manipulan con el miembro sano que coloca el dispositivo terminal en posición útil. Y los dispositivos terminales son los prensiles, que son pinzas o manos articuladas, o los adaptados a un empleo o trabajo determinado, cuando se necesitan colocar, por ejemplo, anillos, horquillas, rótulas, en este caso para responder a gestos indispensables, por ejemplo, el manejo de una palanca de velocidad, coger un mango de pala, ¿no? O sea, se adapta específicamente para ciertos tipos de trabajo. Por último, vamos a hablar en las prótesis de miembros superiores de los sistemas de control y suspensión. En esto se distinguen las prótesis tradicionales y las prótesis activadas por fuerzas externas. Las prótesis tradicionales aprovechan unas cinchas movidas por el individuo para controlar los terminales y completar o asegurar la contención del aparato. El arnés de control puede ser más o menos complicado según los controles y el nivel de la amputación. Esto también depende del entrenamiento del individuo ante el uso de la prótesis. Las prótesis activadas por fuerzas externas en la práctica puede ser energía eléctrica o gas comprimido, cualquiera. Utilizan motores que se ponen en marcha por medio de contracciones musculares mínimas de las que se capta el potencial de acción. Esto en el caso de las prótesis mioeléctricas o la deformación superficial de válvulas neumáticas. Esto de la deformación superficial de las válvulas neumáticas se refiere a una especie de bomba que presiona el individuo y con eso puede moverlo. Técnicas y métodos de entrenamiento en el usuario. Antes de comenzar debemos saber qué es una férula. Como bien dice la lámina, es un producto ortopédico que se ajusta a la persona para posicionar la mano, la pierna, el brazo, entre otras muchas que existen. Entonces, bien, no solo es llevar la férula, tenemos que tener medidas de higiene y mantenimiento. Acá indicamos cómo lavar la funda que recubre la férula, pero cómo debemos limpiar la férula como tal. Muy fácil. La mejor manera de limpiar es rociar alcohol para fricciones en el interior y hacia afuera y limpiar con un paño seco. Esto elimina cualquier cuerpo, aceite y residuos. Acá muestra de manera visual su mantenimiento. eh, Retirar todas las cintas de velcro, lavar la férula con jabón neutro y un cepillo suave, no utilizar lejía o como muy bien lo podemos conocer como cloro, no utilizar el secador del cabello para secarla, lavar la férula con frecuencia, las cintas se pueden lavar a mano o en la lavadora, ellas sí se pueden lavar a la lavadora, no colocar nunca una cinta húmeda y cambiar las cintas si se llegan a perder. Siempre muy importante alejar la férula de fuentes de calor intensa, ya que se podría estropear. Acá un ejemplo de cómo colocar una férula en una de nuestras extremidades. Esquema corporal. Es la conciencia que tenemos de nuestro cuerpo, de la situación y relación entre los diferentes segmentos que lo componen y de cómo el sujeto lo va percibiendo a lo largo de su vida. Anteriormente hablamos que el esquema corporal es la conciencia y sí, sin conciencia corporal no hay movimiento y sin movimiento no hay acción. Una conciencia corporal atareada genera movimientos desorganizados que difícilmente llegan a poseer calidad. Si ésta se encuentra alterada, produce acciones costosas y básicas como dar un abrazo, abrir una puerta, sentarse, levantarse, sacar dinero del monedero. En cuanto al esquema corporal, vamos a mencionar rápidamente las partes de nuestro cuerpo, el cual está compuesto por 2 ojos, 2 oídos externos, 2 internos, 32 dientes, una lengua, 2 labios, una nariz, una tráquea, un corazón, una funda de piel, un tubo digestivo, un intestino delgado, uno grueso, 2 riñones, 10 uñas, un ano, 208 huesos y 640 músculos. Rehabilitación, prótesis de entrenamiento. Comprende el conjunto de medidas destinadas a preparar el muñón para la prótesis definitiva, desarrollar al paciente la destreza necesaria para el uso de la prótesis y devolver la capacidad al esfuerzo necesario para la vida diaria. Esquemáticamente, durante los 10 primeros días del postoperatorio debemos combatir el enema del muñón con vendaje y movilización activa. Debemos tener prevención de actitudes viciosas con movilización activa seguida de inmovilización en buena posición
y prevención de escaras. Para esto debemos mantener el área en constante hidratación. La rehabilitación del amputado se dirige esencialmente a la adaptación a la nueva situación que constituye el empleo permanente de su prótesis, lo que supone aprender a colocársela, actividades usuales, ponerse el vendaje en los momentos en que lleve la prótesis y los cuidados de higiene del muñón. Como resultado funcional debemos tomar en cuenta el estado general del paciente, se refiere a los efectos eventuales, la calidad del muñón que se refiere al nivel de amputación, la calidad de los cuidados recibidos, particularmente es la precocidad de la protetización, la elección del tipo de prótesis, la adaptación de la misma, tipo de prótesis, estilo de marcha, tiempo de utilización y realización de actividades corrientes. En realidad, al hacerse cargo del amputado, el protocolo terapéutico se hace con una valoración funcional provisional, confeccionada según los cuidados del paciente, su actitud y los límites impuestos por la amputación. Al terminar el tratamiento, la valoración de salida debe responder a los objetivos fijados, tomando en cuenta siempre el encaje de la prótesis que sea cómodo y la alineación adecuada de esta. La evolución de la motricidad es un proceso de cambio interno que acontece en el individuo a lo largo de todo su ciclo vital. Según Keown, en 1977, el desarrollo motor es un área que estudia los cambios en las competencias motrices humanas, desde el nacimiento hasta la vejez, los factores que intervienen en dichos cambios, así como su relación con otros ámbitos de la conducta. Se basa en una visión interdisciplinaria y de un conjunto de diversas ciencias que configuran el desarrollo humano. Puede intervenir la psicología, la medicina, la psiquiatría, la educación, entre otras. Tiene por objeto de estudio lo que es la descripción, explicación y optimización de las competencias motrices a lo largo del ciclo vital humano, y en las últimas décadas ha aumentado el interés por el estudio del desarrollo motor en los niños y niñas con dificultades de todo tipo. En los factores que intervienen hay dos modelos. El modelo empirista considera que el hombre basa todos los factores de desarrollo en la influencia del medio, y el modelo racionalista, que defiende que el individuo ya nace con una carga de programas motrices innatos y progresivamente comportará aprendizajes posteriores. Ambos modelos deben hacer entender el desarrollo humano como un proceso constante de adaptación de un organismo, que posee una carga hereditaria que recibe la influencia de factores ambientales en un entorno físico y social de forma específica y diferenciada para cada individuo. También tenemos tres teorías importantes. La teoría de Piaget, que destaca la importancia de la motricidad en la formación de la personalidad del niño. Tiene un periodo sensomotriz, donde aparecen las habilidades locomotrices y manipulativas, y un periodo preoperacional, que es donde están los procesos cognitivos. Tenemos la teoría psicobiológica de Wallot, que indicaba que la motricidad ejerce una incidencia fundamental para la elaboración de las funciones psicológicas. Aquí se va a organizar el movimiento, la motricidad como elemento de acción y el desarrollo psicológico. Por último está la teoría de Hessel o la teoría madurativa, que es donde los procesos internos de maduración son los protagonistas del desarrollo de la conducta en las diferentes áreas, como la adaptativa, la social, la motriz y la verbal. En las diversas etapas tenemos el estadio 1, que es la integración progresiva. Hay una fase espiral, que es la hipertonía de la musculatura flexora sobre la extensora, una fase de tanteo, que es la toma de conciencia y la iniciativa motriz, y una fase de logro, que es cuando ya está el equilibrio postural y una mejor coordinación motriz. Luego ocurre el estadio número 2, que es la organización de la motilidad espontánea. Hay un periodo de gracia donde la habilidad en los movimientos es debido a la perfección neurológica que se va logrando, y una motilidad orientada donde aparece el control cerebral de los movimientos, y ya el desarrollo motor permite la aparición de la escritura y las tareas manuales en general. Está el estadio 3, que es la motilidad voluntaria, donde ya hay una plena maduración del sistema nervioso y hay una mejora y una perfección y rapidez en la ejecución de las acciones. Le sigue el estadio 4, que es la armonización instintivo-volitiva. En ese se fomenta lo que es la ejecución de las tareas motrices en general. Y por último, el estadio 5, donde ya el desarrollo motor está perfeccionado para lograr y ejecutar lo que son las tareas con una habilidad y destreza de manera perfecta.
La percepción espacial es la capacidad que tiene el ser humano de ser consciente de su relación con el entorno, en el espacio que nos rodea y de nosotros mismos. Está formado por dos procesos. El proceso estereoceptivo, que es un proceso que constituye representaciones sobre nuestro espacio a través de los sentidos, es decir, el entorno que nos rodea. Y el interoceptivo, que son los procesos que constituyen representaciones sobre nuestro cuerpo, como la posición o la orientación, es decir, nuestra postura y lo relativo a nuestro cuerpo. Una buena percepción espacial nos permite comprender la disposición de nuestro entorno y nuestra relación con él. La percepción espacial también consiste en comprender la relación de los objetos cuando existe un cambio de posición en el espacio. Nos ayuda a pensar en dos o tres dimensiones, lo que nos permite visualizar los objetos desde distintos ángulos y reconocerlos independientemente de la perspectiva desde la que la veamos. La perspectiva temporal es un elemento fundamental para conocer la realidad. En ella se agrupan la percepción de la organización, el orden de los acontecimientos y los intervalos de duración. El tiempo nace de nuestra relación con las cosas. Más que una sucesión temporal ante un observador, tenemos como tal lo que es el periodo del antes, el después, el ahora, el enseguida, entre otros. El tiempo en sí no es perceptible, por lo que se hace necesario para facilitar su reconocimiento en la educación motriz, darle una forma material y una interpretación visible a los diferentes elementos que entran en el concepto de tiempo, tales como la velocidad, la sucesión y la duración. Los componentes más importantes de la organización temporal son el orden y la duración. A través del orden podemos situar los acontecimientos unos en relación a otros y comprenden las nociones de la simultaneidad o sucesión de tareas. Por medio de la duración se puede establecer un intervalo temporal que puede presentarse de dos formas: el comprendido entre dos estímulos sucesivos o la longitud, que es una estimulación de tiempo que transcurre entre dos sonidos. La afectividad es un aspecto de adaptación del individuo con funciones propias, que orienta y matiza las acciones del sujeto. Abarca todos los estados anímicos y todas las reacciones que se enraizan en el instinto y en el inconsciente. Se divide en tres, o se clasifica en tres: los sentimientos, la emoción y la pasión. Los sentimientos son los estados afectivos de carácter duradero y de moderada intensidad. Están más ligados a los procesos intelectuales, razón por la cual son más lentos en su desencadenamiento. La emoción forma el comportamiento que puede desencadenarse tanto por causa externa como por causa interna y persiste aún después de haber desaparecido el estímulo. Y lo que es la pasión es un estado afectivo muy intenso que absorbe o colorean algunas actividades psíquicas y perduran en el sujeto durante un largo periodo de tiempo. La imagen corporal es la percepción, conocimiento y el sentir de cada persona que tiene con respecto a su propio cuerpo. Es importante diferenciar la apariencia física de la imagen corporal, ya que personas con una apariencia física alejada de los cánones de belleza pueden sentirse bien con su imagen corporal, al igual que las personas socialmente evaluadas como bellas pueden no sentirse así. La imagen corporal es un constructor subjetivo y se va a dividir en aspectos perceptivos, que es la manera en la que se percibe el tamaño, el peso y la forma del cuerpo; aspectos cognitivos, que son las actitudes, sentimientos, pensamientos, valoraciones que despierta el cuerpo, su tamaño, su peso y su forma; y los aspectos conductuales, que son las conductas que derivan de la percepción y de los sentimientos asociados con el cuerpo. Lo que es la cultura y la moda también van a influir en la construcción de nuestra imagen. Muchas de las creencias que tenemos sobre el aspecto que debería tener las mujeres y los hombres vienen de los modelos y celebridades que vemos por los medios de comunicación. Muy aparte está también lo que es el concepto corporal. Él más que todo es el conocimiento intelectual que una persona tiene de su propio cuerpo. Este se desarrolla más tarde que la imagen corporal y se adquiere por aprendizaje consciente. Incluye el conocimiento que el sujeto tiene sobre las partes corporales, las funciones de las diferentes partes del cuerpo y cómo estaría formado. El conocimiento del cuerpo es el conocimiento que se tiene de sí mismo, que le permite al sujeto realizar las acciones necesarias para manejar no solo su corporalidad, sino su intencionalidad, su lenguaje y evaluar constantemente el efecto que produce en el medio. Consiste en el entendimiento que se tiene de nuestro propio cuerpo, de sus movimientos y de sus limitaciones espaciales. Se puede evaluar como un todo, es decir, de manera total,
cuando vemos lo que es el muslo, la rodilla, las piernas, entre otros. O segmentado, cuando lo dividimos por segmentos, ejemplo lo que son los miembros inferiores, miembros superiores, el tronco y la cabeza. El control de movimiento se divide en dos, en globales y segmentados. Los globales es cuando realizamos un desplazamiento o cualquier otra actividad física y se mueve todo el cuerpo. Favorece el desarrollo corporal, pues hace que participen todos los músculos y huesos. Además, mejoramos lo que es la resistencia y el funcionamiento del corazón y los pulmones. Los segmentados es cuando solo se mueve una o varias partes de nuestro cuerpo. Todos los movimientos segmentarios que hacemos tienen una orientación hacia donde nos movemos y un tiempo según los realicemos. Estos pueden ser más o menos coordinados como fuertes o suaves. Practicando los movimientos segmentarios también se puede controlar lo que sería la fuerza, la potencia y el equilibrio. El equilibrio se define como el proceso por el cual controlamos el centro de masa del cuerpo respecto a la base de sustentación, sea estática o dinámica. En todo tipo de actividad, sea estacionaria o en movimiento, el equilibrio es un factor fundamental. Algunas veces una determinada actividad exige estabilidad y otras veces inestabilidad, pero un cuerpo está en equilibrio cuando su centro de gravedad está sobre todo la base de sustentación. Si la línea de la gravedad pasa fuera de la base de sustentación, el cuerpo estará en una situación de inestabilidad. Se divide en estático, que es la habilidad o facultad del individuo para mantener el cuerpo en posición estable sin que se produzca desplazamiento del cuerpo. Por lo tanto, podemos considerarlo como una habilidad o facultad del individuo para mantener el cuerpo en posición erguida sin desplazarse. Dentro de este tipo de equilibrio podemos considerar al equilibrio postural. Y el equilibrio dinámico, la habilidad para mantener la postura deseada pese a los cambios constantes de posición. Difiere del equilibrio estático en el sentido de que la situación se modifica constantemente y existen muy pocas o ninguna ocasión en las que se cumplen las condiciones del equilibrio estático.